Muchísimas gracias al Archivo Histórico Municipal. El saludo de antemano para Gabriel, sabemos que está de viaje, anda llevando parte de lo que aquí se dice, de lo que aquí se hace, no solamente en Baja California, sino en nuestra ciudad. Brevemente voy a dar unos rasgos de nuestro invitado especial esta tarde, el maestro José Luis Pérez Canchola. Y bueno, la idea es entablar un diálogo, dado su participación que ha tenido Pérez Canchola en la vida social, en la vida política, y no solamente eso, sino también en la vida académica. Antes de fundar la Procuraduría de los Derechos Humanos, una de las primeras procuradurías, o la primera en todo el país, Pérez Canchola se desempeñó como investigador sobre uno de los temas que hoy en día pues lesionan mucho a la sociedad, no solo de Baja California, sino del país y de toda América Latina, que es el asunto de los hermanos migrantes. Esa parte la hace de manera independiente y apoyado por algunos grupos de la sociedad civil allá en los años finales de los 60, principios de los 70. Posteriormente funda, junto con algunos académicos, la parte de investigación por parte de lo que hoy es la Universidad Iberoamericana. Luego llega el Colegio de la Frontera Norte, también ahí vamos a encontrar a don José Luis Pérez Canchola, hasta ser convocado por un grupo de ciudadanos y surge la propuesta para que se integre como parte de la sociedad, y nace de esa manera, gracias a Pérez Canchola, la primer Procuraduría de los Derechos Humanos. Después de la PDH y hasta la fecha, se inserta también a la Academia Mexicana de los Derechos Humanos, de cual es fundador. De ahí en adelante, pues la vida social y política de quien hoy vamos a tener la oportunidad no solo de escucharlo, sino también de intercambiar puntos de vista, que para mi ver, yo platicaba hace un momento con algunos compañeros, es interesante la vida, es nativo además de esta ciudad, hemos compartido muchísimo sobre lo que ha representado el centro, cómo se desarrolló la zona del río y por supuesto lo que fue la Tijuana allá en los años 50, 60, hasta la Tijuana que hoy vivimos. Sin más, pues, dejo con ustedes al maestro José Luis Pérez Canchola. Gracias. Pues les debo decir que fue una sorpresa esta invitación de estar acá en este día de Pedro, que siempre está tratando de involucrarlo a uno en planes de compartir ideas, propuestas y demás. Yo quisiera aprovechar el tiempo para hacer una reflexión sobre el tema que es materia de la convocatoria, que es todo este asunto de los derechos humanos, que pareciera que a veces avanzan y luego retroceden, pareciera que las autoridades lo toman como un tema, sobre todo en campañas, pero que como sociedad nos debe preocupar la situación en que vivimos, tratándose del respeto a garantías y derechos. Ustedes recordarán, el tema se inicia por allá en los años antes al gobierno de Salinas. Era un tema que estaba en manos de la sociedad civil organizada. Uno de los grupos más activos fue el de doña Rosario Ibarra de Piedra, que la mayoría debe recordar. ¿Y por qué me tocó hacer una investigación sobre el tema? ¿Por qué el gobierno mexicano, por qué México se involucra en el tema de los derechos humanos? Básicamente por una exigencia de los organismos internacionales, no por una convicción interna, nacional, nuestra, entre gobierno y sociedad, ¿no?
En aquel tiempo, estoy hablando de los años 80, en aquel tiempo el Banco Mundial dijo: todo país, todo gobierno que se interese en la globalización, en la integración al comercio y al mercado mundial, tiene que avanzar en temas que se relacionan con garantías y derechos. De otra manera no son confiables para la inversión. Cuando uno conoce esta historia y se da cuenta que el tema de derechos humanos surge por esa situación, entonces tenemos que entender que no es un asunto de convicción de nuestra clase política. Es decir, vamos por los derechos humanos en razón de una sociedad a la que hay que responder en términos de lo que dice nuestra Constitución, ¿no? Fue por conveniencia económica, comercial, la globalización, la integración con el resto del mundo, etc. Y en ese sentido, ustedes recordarán, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nace de un decreto y no de una ley. Cuando es un decreto, es una disposición presidencial. El decreto se hágase la Comisión de Derechos Humanos, que por cierto la cuelgan. Si ustedes crean una institución, tiene que quedar en algún lugar del organigrama oficial, donde va a quedar establecida la nueva institución, y la colocan debajo de una dirección de la Secretaría de Gobernación. O sea, fue muy artificial todo este asunto. ¿Por qué? Porque ese mes de junio, que se forma la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con todo respeto al doctor Carpizo, que fue el primer presidente, que yo traté mucho y conocí bastante bien, gente muy honesta, muy comprometida con esta causa, pero que llegó en esas circunstancias. ¿Por qué lo hicieron así? Porque ese mismo mes Canadá había convocado al gobierno de México junto con Estados Unidos para discutir el Tratado de Libre Comercio. Y uno de los temas era como condición una política de derechos humanos. Si México no tenía política de derechos humanos, no había firma del Tratado de Libre Comercio. Por eso se constituye de manera muy apresurada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en la presentación de la institución allí en Palacio Nacional, en Los Pinos, se nombra al doctor Carpizo como primer presidente de la Comisión Nacional. Y ya Salinas a los 5 días se va a la reunión de Canadá-Estados Unidos y anuncia: tenemos una institución ejemplar de derechos humanos, como es la Comisión, y con un personaje que había sido rector de la universidad, ustedes se acordarán, Jorge Carpizo, y ya cumple con ese requisito de decir, entra al tema de los derechos humanos. Coincide también una necesidad, hay que decirlo, social, porque poco antes habían asesinado a esta compañera de Sinaloa, que era dirigente de movimientos de derechos humanos, y había un clamor nacional de impulsar esa causa. De tal manera que quienes conocimos este proceso de manera muy cercana, nos dimos cuenta que en tanto que el tema de derechos humanos alcanzara el propósito que el gobierno perseguía, a partir de ese momento iba a disminuir su importancia, su presencia, su respeto, como yo creo está sucediendo. Y también tengo que decir, esto va al parejo de una sociedad apática en muchos casos, una sociedad que no se involucra, que no tomó suya la causa de los derechos humanos. Nosotros decíamos, ya está el tema en la vida cotidiana del país, ya está la comisión, aquí fue la Procuraduría, a los 6 meses se constituye la Procuraduría de Derechos Humanos. Yo formo parte ahí de las propuestas, soy favorecido con el voto unánime del Congreso, por cierto. Y uno decía, bueno, ya está el tema de los derechos humanos encaminado, ahora la sociedad a tomarlo con toda su fuerza para convertirlo en una de las causas principales de lucha frente al poder. Los derechos humanos, el sentido fundamental de los derechos humanos es la defensa del ciudadano frente al Estado. Eso es lo importante de una causa como esta.
pero hay que ejercerla. Hoy me encontré, ahora que falleció Galeano, ustedes saben, una pérdida tremenda para la humanidad, Eduardo Galeano, un gran pensador comprometido con las causas más sentidas. Me encontré esta frase: tratándose de los derechos humanos hay que hablar poco y hacer mucho. Muy, muy buena la frase, sencilla pero buenísima, Eduardo Galeano. Y en ese sentido creo que si somos críticos frente a la situación de las élites o del poder, también tenemos que ser críticos frente a una sociedad que no asume su responsabilidad y su compromiso en la defensa de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. Todos estamos muy orgullosos de que tuvimos la primera constitución en la historia con garantías sociales, políticas, laborales, en la constitución del 17. Rusia prácticamente tomó gran parte de esta experiencia para llevarlo a su constitución, pero México fue el primer país que en la constitución establece derechos concretos, específicos de la persona. Los pilares fundamentales de la constitución, que todos lo sabemos, es el tercero, el 123 y el 127. Esas son las piezas fundamentales que sostienen una de las constituciones más grandiosas en la historia, pero que no hubo un pueblo atrás de esas consignas que defendiera, impulsara, protegiera, luchara en defensa de estas ideas. Yo creo que el tema de derechos humanos ha sido manipulado, ha sido mal usado, ha sido una forma de desviar a veces la atención. Maduro ha estado criticando las ONG de derechos humanos porque muchas sirven a los intereses del imperio, hay que decirlo también. Hay muchas organizaciones internacionales de derechos humanos que sirven a intereses muy particulares del capital, de las grandes corporaciones, para debilitar gobiernos. Eso también hay que tenerlo muy presente. Entonces el tema de los derechos humanos es un tema que nos puede llevar a extremos, a veces muy radicales, puritanos, y a veces muy oportunistas y desviados de su verdadera naturaleza. Yo ahorita comentaba en el momento que llegamos, la preocupación que debemos registrar es que en la actual generación el tema no está en su mente. Los jóvenes no están pensando en esto. No se dan cuenta de lo que van a enfrentar más adelante si esto sigue de la misma manera descomponiéndose social y políticamente. Yo creo que un tema que dignifica la vida en sociedad pues es derechos humanos. O sea, son los derechos que todos tenemos a la seguridad, a la libertad, a la vida, a la salud. Pero este fenómeno de la globalización, que todos nos damos cuenta, está orientado, y así lo dice, ¿no? Lo dice el Fondo Monetario, lo dice el Banco Mundial, Estados Unidos, Europa, está orientado a la privatización de todo aquello que sea negocio, o que pueda llegar a ser negocio. Y lo hemos dicho durante muchos años. Yo, como miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, he estado haciendo énfasis en estos temas, es decir, estamos llegando a un punto donde la educación es una mercancía. Estamos llegando a un punto donde la salud es una mercancía. De tal manera que la orientación de los organismos internacionales es debilitar al Estado en estas circunstancias para poder fortalecer la empresa privada dedicada a educación, salud, vivienda. En este país, acuérdense ustedes, nadie hacía vivienda más que el Infonavit, vivienda social. Hoy no, el Infonavit es una oficina financiera para empresas privadas que trabajan con los bancos. Entonces la vivienda se convirtió en un negocio privado, cuando debe ser una responsabilidad del Estado con su gente, sobre todo con los más necesitados. Pasó de noche, una sociedad que no registró eso, a pesar de que desde muchos puntos se estuvo denunciando, pero una sociedad que no lo vio, no lo valoró, lo dejó pasar. Luego viene el asunto de la salud. ¿Cuál es la queja principal?
Traigo datos de la Comisión Nacional. ¿Saben cuántas quejas reciben en promedio? 350,000 atenciones al público por año. Quejas, consultas, denuncias. ¿Y saben quién ocupa el primer lugar? El Seguro Social. Falta de medicamentos, falta de espacios, mala atención. Me decía, bueno, una de las cosas más importantes en una sociedad es la salud, por supuesto, ¿no? Y eso, ¿a dónde conduce? Pues en la privatización, a las farmacias similares, consultas de 15 pesos, pero recetas de 500. Es decir, parece muy simple, pero uno que estudia todo este contexto globalizador, yo tengo una inclinación por estar revisando los acuerdos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Parlamento Europeo. Ahí está. Es decir, la globalización va en el sentido de que el Estado se vaya retirando de todos aquellos asuntos de atención social, porque debe ser parte de la competencia económica y comercial. Y está la salud, por supuesto. Y yo pensé, a propósito, aproveché esta reunión para decirles, viene la privatización del agua. Exploración, extracción, comercialización, distribución del agua. Olvídense del petróleo. Es importante y yo soy un defensor del petróleo, pero esto es peor. Esto es peor. Acabo de revisar estadísticas de ciertas empresas norteamericanas. Tienen satélites colocados ubicando en todo el mundo los manantiales más puros de agua recién nacida, para embotellarla en el lugar donde nace y vender a $30 la botella de agua de 750 mililitros. Ya está en el mercado. Y están sobre México, porque aquí hay manantiales de agua pura impresionantes. ¿Y para qué la quieren? Quieren el agua de México para el uso doméstico en California y en Texas, que está escaseando muchísimo, y embotellarla y mandarla a China y a la India, con precios altísimos. Y ya hay empresas negociando en México, en el Congreso. Pues está la ley suspendida. Ustedes se han de acordar. Hace unos días quisieron discutir la ley del agua en México, pero hubo manifestaciones, protestas, inconformidad y las suspendieron. Por eso quería plantear el asunto. Si logramos, yo no digo que salgamos a grandes marchas, pero vamos juntando 5,000, 10,000, 20,000 firmas, lo que se pueda en Baja California. Dirigir a las comisiones especiales del Congreso y decirles, no queremos que se privatice el agua en este país. Si no, los diputados dicen, bueno, pues nadie protesta, nadie dice nada, nadie reclama, todo el mundo ahí con el Facebook nada más descargando su enojo, eso no pasa nada. No sé, yo dejaré la propuesta, pero creo que hay que hacer algo en ese sentido. Y por supuesto que es un tema de derechos humanos. El derecho al agua, en razones que tiene que ver con la calidad de vida de las personas. Si nos van a dejar el agua de menor calidad, el agua tratada, si eso no podemos permitirlo, ya pasó lo del petróleo, a ver qué se hace después, pero esto me parece que debe unir como nunca a la sociedad. Es decir, esto no puede ser. Y ya no por tanto por nosotros, que ya estamos bastante grandes, los que vienen, niños, jóvenes, los nietos, bisnietos, etc. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo que comprar botellas de agua? Ahorita estas, pues compra uno que a 8, 10, 15 pesos, puede llegar a costar 50. El agua de calidad para buena salud. Y tenemos gobiernos que no culparía tanto los gobiernos, los diputados, los congresos, senadores, que están recibiendo todos los días la visita de los representantes de estas empresas y seguramente ofreciéndoles, ¿no? Usted ya sabe. Entonces, frente a eso, ¿dónde está la sociedad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Más allá de llamar por radio y quejarnos en una estación de radio o mandar un mensaje. Yo creo que hay que hacer algo más. Pero a veces mi experiencia es que cuando uno se acerca a la gente en las colonias, ahí salen ideas. La gente nos dice a veces,
muy fácil, esto es lo que hay que hacer. Vamos buscando qué hacemos. Pero creo que en el tema este de los derechos humanos yo presento ese asunto, lo voy a presentar en Mexicali también, es decir, no podemos cerrar los ojos ante lo que viene con el asunto del agua. Y está en la lógica del negocio, es decir, las grandes corporaciones, ya lo mencionaba, siguen el orden del Banco Mundial, es decir, los gobiernos deben irse, incluso hay una lista de lo único que deberían de hacer los gobiernos. Acuñar moneda, hacer la moneda, seguridad nacional, 2, 3 cositas más. Todo lo demás, salud, educación, limpieza, eso va a la privatización. Y una privatización que queda en manos de los más grandes capitales que nos podamos imaginar. Carlos Slim rápido se montó, ya tiene su gran empresa petrolera. Él tiene una empresa nada más de exploración satelital y no, ahorita ya le autorizaron la ampliación de sus empresas para que puedan localizar, extraer, comercializar, procesar petróleo. ¿Y esa ganancia a dónde se va? No llega a la gente. Y lo mismo va a suceder con muchas otras cosas. Yo medía cómo iba creciendo el registro de estudiantes en escuelas privadas. Después, hace 25 años, era el 8 o 10%. De todo el número de estudiantes en este país, en total, el 8%, el 10%, hace 25 años, eran escuelas privadas. Ahorita es el 35%. Lo revisé hace 2 meses. Del 10 al 35% en 25 años. Y empieza a agarrar una velocidad tremenda. En ese sentido, uno pudiera pensar, y es mucho lo que la gente opina, y aquí quizás nosotros también decimos, ay, ¿qué están haciendo los políticos? ¿Y qué están haciendo los partidos? Y lo acabo de decir, ¿qué están haciendo los congresos? También tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo nosotros, como sociedad, como ciudadanos, como responsables de lo que vamos a dejar para después. Quienes queremos este país y sabemos que es lo mejor que tenemos que trabajar en su defensa. No quiero extenderme mucho para que ustedes puedan opinar, pero creo que este tema de derechos humanos nos da para mucho, para bien y para mal también, porque ya dije, hay intereses que sirven, intereses de grupos de derechos humanos, que sirven a cuestiones contrarias a lo que buscamos. Yo siento que estamos viviendo tiempos, los italianos decían hace 100 años que todas las generaciones de clase política tenían cierto porcentaje de simuladores. ¿Sí? Hace 100 años lo decían. Yo a veces le digo a Pedro, estamos viviendo tiempos donde tenemos el mayor número en porcentaje de simulación. Y ahora en campañas pues, lo vemos con más fuerza. Desgraciadamente, yo conozco mucha gente que es candidato, dirigentes de todos los partidos, tengo amistades en todos los partidos. Gente buena, gente que cree en los proyectos, pero que no tiene la visión global de las cosas. Entonces se convierten en instrumentos muy pequeños de intereses que no alcanza uno a ver el tamaño de esas fuerzas. Es decir, estamos abriendo a nuestro país a intereses poderosísimos que no alcanzamos a ver el resultado final. Y eso sin mencionar todo el tema del narcotráfico, crimen organizado, el saqueo de los bancos. Santander acaba de hacer una fiesta en España, enero, febrero, porque México les dio las mayores ganancias en el mundo como país. Y allá se va el capital ese, las ganancias. Es decir, hay mucho que hacer, pero viéndonos a nosotros mismos, yo digo, ¿y los jóvenes? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo los podemos motivar? Yo procuro, le dije a Pedro, yo estoy aceptando nomás pláticas cuando son escuelas, universidades, porque hay que hablar mucho con los chamacos. Pero me doy cuenta, quieren los que están sobre todo en derecho,
las universidades. Quieren el éxito lo más rápido posible con el menor esfuerzo posible. Todos están pensando en cómo hacer dinero, en cómo triunfo, cómo alcanzo el éxito profesional de manera rápida y sencilla. Dije, no, así no vamos a llegar a ningún lado, y se facilita la penetración extranjera. Mucha gente se pregunta, la materia de civismo que ustedes recordaron, la sacaron. No, fue una orientación del Banco Mundial hace 20 años, 25 años. Yo recuerdo haber tenido el documento. Si quieren ser parte de la globalización, vayan quitándole a sus pueblos ese sentimiento de nacionalismo, de patriotismo, porque van a ser los opositores al capital internacional. Y tiene lógica. Por lo que yo cuando leí eso, tiene toda la lógica. Si tenemos pueblos nacionalistas con conciencia de su historia patria, con sus héroes en la cabeza, pues se resiste a la penetración internacional, extranjera. Protege lo nuestro. No, ellos, fíjense lo que decían. Y yo les puedo decir, yo tuve esos documentos en mi mano. Si quieren ser parte de la globalización internacional, mercado mundial, vayan quitándole a sus pueblos ese sentimiento de nacionalismo y patriotismo, porque si no, van a dificultar integrarse. Fue Zedillo el que sacó la materia de... Entonces me dijeron, no, que fue Zedillo, que fue el PRI, que no, señores, mucho más que eso. Y cuando no hay conciencia de esas cosas y no hay la información, pues entonces la gente se queda como que son actos aislados, caprichos de un gobierno o de una administración, y no entramos a la defensa de lo nuestro. ¿Qué hubiera sucedido si tuviera una sociedad informada, integrada, organizada? Pues eso que está abandonando el sistema educativo, nosotros lo hacemos, en la comunidad, en la familia, etc. Pero yo creo que tenemos una situación muy complicada en estos tiempos. Si creemos que apenas con lo del petróleo y el gas y ahora el agua y educación y salud, no, lo que viene no tenemos idea, para saquear la riqueza de este país y aprovecharse de un pueblo que está desunido, desorganizado, temeroso, a veces confuso. Miren ustedes, ya por último, cuando los medios de comunicación nos levantaron todo el tema del narcotráfico, sobre todo en 2008, 2009, que miles de muertos y que enfrentamientos, es para desviar la atención, que la gente no esté pensando en su problema económico, que no me alcance el sueldo. No, el problema principal es que no maten al marido cuando sale al trabajo, o que los muchachos que salen tarde de la escuela, que no los asalten, que no los vayan a... Esa es la preocupación fundamental. La violencia. Eso es fabricado también. Violencia siempre ha habido, Los tiempos bíblicos hablan de violencia tremenda, crímenes, abusos, etcétera, siempre. Pero cuando a ellos les conviene, lo levantan como un tema mediático, televisión, radio, prensa, etcétera. Y la gente se desvía psicológicamente hacia eso, que sí es delicado, pero ellos pasan leyes y leyes y leyes y ni cuenta nos damos. Entonces yo creo que en ese sentido sí hay que señalar responsables allá arriba, pero también aceptar responsabilidades nuestras, como sociedad, como hombres y mujeres que no hemos estado a la altura de las circunstancias que le presentaron a este país. Les agradezco mucho su atención y espero que podamos entrar en un diálogo interesante. Gracias.